La historia de Moisés es una de las más fascinantes y llenas de misterio en toda la Biblia. Un hombre que nació bajo una sentencia de muerte, creció como un príncipe en la opulencia de Egipto, huyó como un criminal y, finalmente, se convirtió en el gran libertador de Israel. Pero, ¿quién era realmente Moisés? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Y qué secretos esconde su increíble trayectoria? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy cambiará tu perspectiva sobre este personaje bíblico para siempre. Todo comenzó en un momento de crisis. Los hebreos, que habían llegado a Egipto en tiempos de José, se habían multiplicado hasta convertirse en una gran nación dentro de otra nación. Esto alarmó al faraón, quien temió que, en caso de guerra, los hebreos se unieran a sus enemigos y escaparan. Su solución fue brutal: esclavizarlos y ordenar la muerte de todos los niños varones recién nacidos. En este contexto de terror, una mujer llamada Jocabed, movida por el amor y la fe, tomó una decisión que desafiaría al mismo faraón. Cuando su hijo nació, lo escondió durante 3 meses. Pero al ver que ya no podía ocultarlo más, tejió una cesta de juncos, la impermeabilizó con betún y la depositó en el río Nilo, confiando en que Dios protegería al bebé. Lo que ocurrió después es una de esas ironías divinas que solo Dios puede orquestar. La hija del faraón encontró la cesta y, al ver al niño, sintió compasión por él. Decidió adoptarlo como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el mismo hombre que había sido condenado a morir por orden del faraón fue criado en su propia casa como un príncipe. Imaginen por un momento la vida de Moisés en el palacio. Ropas finas, educación privilegiada, acceso a los secretos del conocimiento egipcio, entrenamiento en estrategia y liderazgo. Pero, aunque Moisés vestía como un egipcio y hablaba como un egipcio, en su corazón seguía siendo hebreo. Su madre biológica, Jocabed, había logrado convertirse en su nodriza, y durante esos años sembró en él la identidad de su pueblo. Sin embargo, la comodidad del palacio no lo dejó indiferente al sufrimiento de sus hermanos. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés reaccionó con furia y mató al egipcio. Pensó que nadie lo había visto, pero su acción no pasó desapercibida. Pronto el faraón supo lo que había hecho y ordenó su captura. Moisés, aterrorizado, huyó al desierto de Madián. Aquí es donde su historia toma un giro inesperado. Moisés pasó de la opulencia del palacio a la soledad del desierto. Se convirtió en un simple pastor, cuidando ovejas en una tierra extranjera. Durante 40 años, llevó una vida humilde, aparentemente lejos del propósito grandioso que Dios tenía para él. Pero este tiempo no fue un desperdicio. Dios estaba moldeándolo, enseñándole paciencia, humildad y dependencia total en él. Fue en este mismo desierto donde Moisés tuvo uno de los encuentros más asombrosos de la Biblia, la zarza ardiente. Mientras pastoreaba, vio un arbusto en llamas que no se consumía. Intrigado, se acercó, y entonces oyó la voz de Dios llamándolo: Moisés, Moisés. En ese momento, Dios se reveló como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le dio una misión que cambiaría la historia. Debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, sin embargo, no estaba convencido. Encontró 1000 excusas para no ir. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Y si no me creen? Señor, nunca he sido elocuente. Pero Dios tenía una respuesta para cada objeción. Le mostró milagros, como convertir su vara en una serpiente y su mano en leprosa y luego sanarla. También le aseguró que su hermano Aarón lo ayudaría como portavoz. Finalmente, Moisés aceptó su destino y regresó a Egipto. Pero su misión no sería fácil. Cuando se presentó ante el faraón con la famosa frase: «Deja ir a mi pueblo», la respuesta fue un rotundo no. Entonces comenzaron las 10 plagas. Dios desató una serie de juicios sobre Egipto que humillaron no solo al faraón, sino también a los dioses egipcios. El Nilo se convirtió en sangre, ranas invadieron la tierra, los piojos y moscas atormentaron a la gente, una peste mató al ganado, úlceras dolorosas afligieron a los egipcios, el granizo destruyó sus cosechas, una plaga de langostas devoró lo poco que quedaba, y una densa oscuridad cubrió la nación por 3 días. Pero el faraón seguía resistiendo. Fue entonces cuando Dios envió la plaga definitiva, la muerte de los primogénitos. Antes de que esto ocurriera, Dios instruyó a los hebreos a sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquellas casas serían pasadas por alto por el ángel de la muerte. Esta fue la primera Pascua, un evento que siglos después encontraría su cumplimiento en Jesús,
el Cordero de Dios. Esa noche, un grito desgarrador se escuchó por toda Egipto. Desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde de los egipcios, todos los primogénitos murieron. Finalmente, Faraón cedió y dejó ir al pueblo. Los israelitas partieron, pero su libertad aún no estaba asegurada. Faraón cambió de opinión y envió su ejército tras ellos. Cuando los hebreos llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre las aguas y los soldados egipcios. La desesperación se apoderó de ellos. Pero Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu vara sobre el mar». En ese momento, ocurrió uno de los milagros más impactantes de la historia. El mar se abrió, creando un camino de tierra seca. Los israelitas cruzaron, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, ahogándolos a todos. Este evento selló la liberación de Israel. Pero la historia de Moisés no termina aquí. Ahora debía liderar a un pueblo difícil a través del desierto, enseñándoles a confiar en Dios y preparándolos para la tierra prometida. Después del impresionante milagro en el Mar Rojo, los israelitas estaban finalmente libres. Sin embargo, su travesía apenas comenzaba. Ahora debían enfrentarse a un desafío aún mayor: sobrevivir en el desierto. El pueblo de Israel, que había sido testigo del poder de Dios, pronto comenzó a quejarse. Primero, porque no tenían agua. Luego, porque no tenían comida. En su desesperación, incluso dijeron que preferían haber muerto en Egipto como esclavos en lugar de sufrir en el desierto. Pero Dios, en su misericordia, respondió a cada necesidad. Cuando el agua era amarga en Mara, Dios le indicó a Moisés que arrojara un árbol en el agua, y ésta se volvió potable. Cuando el hambre los azotó, Dios envió maná del cielo, un alimento milagroso que aparecía cada mañana como el rocío. Y cuando necesitaron carne, Dios les envió codornices en abundancia. Sin embargo, a pesar de estas provisiones, el pueblo siguió dudando y quejándose. En Refidim, volvieron a cuestionar a Moisés, exigiendo agua. Entonces, Dios le ordenó golpear una roca con su vara, y de ella brotó un manantial. Estos milagros no solo demostraban el poder de Dios, sino que también eran una prueba de fe para Israel. Dios quería enseñarles a confiar en Él, pero muchas veces, su corazón seguía atado a Egipto. Después de varios meses en el desierto, llegaron al monte Sinaí, un lugar donde Dios revelaría su voluntad de una manera sin precedentes. Fue aquí donde ocurrió uno de los momentos más importantes en la historia del pueblo de Israel: la entrega de los 10 mandamientos. Moisés subió a la montaña, y allí Dios le habló en medio de truenos, relámpagos y una densa nube que cubría la cima del monte. El pueblo, al ver esta manifestación divina, se llenó de temor. Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, escritas por su propio dedo. Estos mandamientos establecían las bases de la moral y la justicia, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Entre ellos estaban: no tendrás otros dioses delante de mí. No harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás lo que pertenece a otro. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, algo terrible sucedió en el campamento. El pueblo, impaciente por su ausencia, convenció a Aarón de hacer un becerro de oro para adorarlo. Fue un acto de traición a Dios que casi les costó la vida. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría del pueblo, su furia fue tal que rompió las tablas de piedra en señal de que Israel había roto su pacto con Dios. Como castigo, 3000 personas murieron ese día. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo, rogando a Dios que no los destruyera. Dios, en su infinita misericordia, renovó su pacto y le ordenó a Moisés tallar nuevas tablas con los mandamientos. Este episodio dejó una lección clara: Dios es un Dios de justicia, pero también de gracia. A pesar del pecado de Israel, Él les dio otra oportunidad. El viaje por el desierto continuó, pero con él vinieron más pruebas. En una ocasión, Moisés enfrentó una rebelión liderada por Coré, Datán y Abiram, quienes desafiaron su autoridad. Pero Dios hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos, mostrando que Él había elegido a Moisés para guiar a Israel. Con el tiempo, el pueblo llegó a los límites de la tierra prometida. Moisés envió 12 espías para reconocer la tierra de Canaán. 10 de ellos regresaron con un informe aterrador. La tierra era buena, pero estaba llena de gigantes y ciudades fortificadas imposibles de conquistar.
Solo 2 espías, Josué y Caleb, confiaron en que Dios les daría la victoria. Pero el pueblo, en lugar de creer en Dios, se llenó de miedo y se rebeló nuevamente. Por su incredulidad, Dios decretó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Deberían vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación tomara su lugar. A pesar de todas estas dificultades, Dios nunca abandonó a su pueblo. Durante toda su travesía, los guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Su ropa y su calzado no se desgastaron, y cada día les proveyó de alimento y agua. Pero incluso Moisés, el líder escogido por Dios, cometería un error que le costaría muy caro. En un momento de frustración con el pueblo, cuando volvieron a quejarse por falta de agua, Dios le ordenó hablarle a una roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés, en su ira, golpeó la roca 2 veces con su vara, desobedeciendo la instrucción de Dios. Por este acto, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Fue una lección dura, pero dejó claro que Dios exige obediencia total, incluso de sus líderes más fieles. Aún así, Moisés continuó guiando al pueblo hasta los últimos días de su vida. Antes de morir, subió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida. Desde esa montaña, contempló las vastas llanuras de Canaán, pero sabía que nunca pondría un pie en ellas. La Biblia dice que Moisés murió en la tierra de Moab y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Aún hoy, nadie sabe dónde está su tumba, lo que ha generado muchas especulaciones a lo largo de la historia. Pero la historia de Moisés no terminó ahí. Años después, en el Nuevo Testamento, Moisés apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús, lo que demuestra que su misión no solo fue liberar a Israel de Egipto, sino que formaba parte de un plan redentor mucho mayor. La vida de Moisés nos deja muchas enseñanzas. Nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su pasado, que los desafíos y pruebas son parte del proceso de formación de un líder, que la fe es esencial para ver las promesas de Dios cumplirse. Pero, sobre todo, la historia de Moisés nos recuerda que Dios es fiel. Aunque el camino sea difícil y parezca imposible, Él nunca nos abandona. Ahora dime, ¿qué parte de la historia de Moisés te impactó más? ¿Te has sentido alguna vez en un desierto, como el que él vivió? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por vernos, y que Dios te bendiga.